Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Luis Hurtado. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast. Así que, sin más, empecemos. Bien, los directorios de podcast, también llamados agregadores, son los lugares en internet donde se listan los shows y donde la gente puede entrar a buscar el contenido que quiera. Yo por facilidad, Francisco, trato de asimilarlos a bibliotecas. Digo que son una biblioteca de podcast. Tal cual. Son bibliotecas de podcast. Y para hacerlo más claro, volvamos al ejemplo que hemos estado usando en episodios anteriores. Asumamos que tenemos un podcast sobre cine. Entonces, para este podcast, nuestros potenciales oyentes entran a esas bibliotecas, van a la sección de cine y si nos encuentran allí, pues empiezan a escuchar nuestros episodios. ¿Qué pasa? Contémosle a la gente qué pasa, Francisco, si no subimos nuestro podcast a esos directorios o a esas bibliotecas de podcast. Pues es sencillo. Si los oyentes van a la biblioteca y no nos encuentran en la sección de cine, sencillamente nunca nos van a escuchar, porque no nos ven, no nos encuentran. Entonces, poner nuestro contenido en esas bibliotecas, en esos directorios, significa nuevos canales de distribución, nuevos oyentes, básicamente nuevas formas de que encuentren nuestro show. Bueno, Francisco, creo que para todos, para este punto es claro que sí o sí hay que subir esos podcasts, nuestros podcasts, a los directorios. Pero entonces, contémosle a la gente cuántos hay, cuáles son esos directorios. Bien, hay muchos, pero muchos directorios y de los más populares son, por ejemplo, Apple Podcast o Spotify Podcast o Google Podcast. Son muchísimos. Así como en el mundo real hay miles de bibliotecas, en el mundo de los podcasts yo creo que hay decenas de directorios. Sin embargo, para subir nuestro podcast a esos directorios casi todos siguen el mismo proceso. Ese proceso es, creamos una cuenta, obviamente en el directorio, y paso seguido le indicamos al directorio donde se encuentra alojado nuestro podcast. Entonces esto nos lleva de vuelta a que siempre tenemos que configurar el podcast en nuestro hosting, donde lo tenemos hosteado. Volvamos al episodio 2, donde les contamos que su podcast sí o sí debe tener un website. Ahí es donde están configurando el podcast. Ahora, después de que lo tengan allá, entonces ahí sí vamos al directorio, a cada uno de los directorios, creamos la cuenta y les decimos, mire, señor directorio, nuestro podcast se encuentra alojado en tal dirección. Entonces, Francisco, ¿cuáles son los requisitos que esos directorios le piden a nuestro hosting? ¿Qué es lo mínimo que le piden para poder publicar nuestro podcast o indexar nuestro podcast en sus listas? Pues cada directorio tiene sus requisitos, pero en general, mínimo vamos a necesitar una imagen cuadrada para el cover del show y es una imagen grande de por lo menos unos 3000 píxeles. Listo, imagen de nuestro podcast de 3000 por 3000. ¿Qué más necesitamos, Francisco? Exactamente, y ojo, porque las medidas son claves. Los 3000 píxeles por 3000 píxeles de la imagen cuadrada es para que el show se muestre bien en todos lados, en aplicaciones móviles, en la web, en donde sea. Así que pilas con eso. Muy bien, ¿qué más necesitamos, Francisco? También vamos a necesitar un buen título y una descripción para el podcast, con la menor cantidad de palabras posible, que sea interesante para la audiencia, etcétera, etcétera. Recuerden que sobre este tipo de textos hablamos mucho en el episodio anterior. Sí, yo siempre he dicho que un podcast tiene que tener un nombre corto. En el ejemplo que usamos acá para esta serie, nuestro podcast se llama Cine para Todos. ¿Qué más cortico y diciente puede ser que eso? Así es, mientras le interese a la audiencia está perfecto. Lo siguiente van a ser las categorías. Saber a qué categorías pertenece el show es muy importante. Oiga, Francisco, y listo, entonces para nuestro podcast de cine, yo me imagino que las categorías serían algo así como noticias, entretenimiento, por ahí. En realidad las categorías son estándar en la industria, así que van a ser más bien TV y películas y reviews de películas. Claro, tiene más sentido. Entonces, al ser estándar esas categorías, Francisco, nosotros en el hosting podemos generalmente revisar todas las categorías disponibles en la industria, ubicamos nuestro podcast dentro de las categorías correctas y de esa forma nuestro hosting le está diciendo a todos los directorios, miren señores directorios, este podcast se encuentra en la categoría cine,
se encuentra la categoría entretenimiento, se encuentra la categoría sociedad y cultura. Así es. Y lo siguiente es, por supuesto, tener mínimo un audio. Como mínimo un tráiler, pero pues ideal un episodio, alguna cosa lista. Tal cual. Y eso es todo. Una imagen grande, un título y una descripción de calidad, saber en qué categorías debe estar el podcast, el primer audio, y con eso estamos listos para cualquier directorio. Todo esto, insistimos, Francisco, que se configuras en el hosting, porque es que el otro día hablaba con un amigo que está iniciando un podcast y me decía si cada vez que tiene un episodio tiene que volver a subir todo eso a cada uno de los directorios. Imagínese todo el trabajo que sería subir todo eso a cada directorio cada vez que sale un nuevo episodio. Eso sí, tenemos que registrar nuestro podcast la primera vez en cada directorio, pero luego de esa primera vez, el hosting que usemos ya lo puede hacer automáticamente. Francisco, pongámonos un poquito técnicos brevemente. ¿Cómo hacen los directorios para saber que hay un episodio nuevo publicado en el hosting? Los hosting generan un RCS para que los directorios se mantengan actualizados. Por ejemplo, en PodNation hacemos todo eso automáticamente y en cuestión de segundos se actualiza en todos lados. Espera un momentico, Francisco. Explíquenos cómo es eso de los RSS. ¿Qué es eso? El RCS es un archivo que tiene todos los detalles del show y de cada episodio. Ese archivo es generado por cada proveedor de hosting para que los directorios se mantengan actualizados. Ah, bueno, listo. Entonces, eso no los hacemos nosotros. Esos archivos los hace donde tenga hosteado o alojado mi podcast. Así es. PodNation lo hace automáticamente y también automáticamente mantiene actualizada toda la información. Entonces, para resumir, nosotros subimos nuestro podcast al proveedor de hosting. Luego vamos a cada directorio y le decimos dónde está alojado nuestro podcast. Y el directorio ya sabe que tiene que leer ese archivo RSS y mantener actualizada la información del show y de los episodios. Exacto. Y hasta aquí llegamos hoy. Y como siempre, la próxima semana un nuevo episodio. Así que, buen día. Buen día, gracias por escucharnos.